llegaron a enseñar aquello a lo que se dedicaban? ¿Fue por azar, por vocación, por probar nuevas alternativas laborales? ¿Por qué enseñar? Sí. Claro, visto las cosas en retrospectiva, parece que tienen más sentido la que tienen en el momento. En realidad no había tanta intención de hacer una cosa u otra. Yo cuando estaba estudiando diseño gráfico, ya estaba haciendo algunas cosas en ilustración y me daba cuenta, primero, que en la clase que teníamos de ilustración era un poco corta, el profesor se quedaba un poco corto generalmente con las revisiones, y yo comentaba las cosas con los amigos, con los compañeros de clase, y me di cuenta que lo pasaba muy bien, que encontraba lo que te podía decir, que podía ayudar a la gente a que aquello fuera un poco mejor. Y entonces fue cuando empecé a pensar que tal vez a esto sí que me podría dedicar a dar clases. Yo nunca podría dar clases de algo técnico o de algo que no tuviera una implicación emocional tampoco. Es decir, tiene que ser algo, porque creo que, y esto me parece que lo tenemos los dos, aunque somos en docente, yo creo que en la docencia somos muy distintos, por muchas cosas que saldrán, pero esto seguro que lo tenemos los dos, que es que transmitimos algo probablemente que no está en ningún plan de estudios, que es que nos entusiasma la disciplina a la que nos dedicamos. Y ese entusiasmo que se percibe por parte de quien está recibiendo probablemente es lo que más les afecta con respecto a cómo se relacionan con aquello. Si yo tuviera que dar teoría de la imagen, por ejemplo, no es que no me interese, pero no tengo ninguna implicación con ello, tendría dificultades, supongo, para la gente. Seguramente no lo haría. Por un lado fue esto, darme cuenta que me interesaba, me apetecía decir lo que me parecía que podía ayudar, que encontraba la forma de hacerlo y que encontraba la forma de que al final de ese proceso mi compañero quedara más satisfecho del resultado que había obtenido, ¿no? Luego seguí haciendo otras cosas y de repente me llamaron por si quería dar unas clases en un curso puntual y pensé, hostia, pues es un buen momento para probar si realmente me interesa dedicarme un poco a esto, es decir, no hacerlo de paso, sino dedicarme. Y desde entonces hasta ahora, yo llevo en la escuela casi 20 años. Estamos hablando de hace 20 años. Sí, En Massana, ¿no? En Massana, sí. Un año en EINA estuve, porque estudié en EINA, pero lo que EINA me ofrecía, lo que me ofrecía Massana era incomparable. Yo en Massana estaba en casa, y en EINA no es que no estuviera bien, pero era un poco más incómodo en mi posición. En EINA era 100% lo que yo hago, y como yo lo disfruto haciéndolo. Y luego se ha ido enriqueciendo con otras cosas, pero en ese momento era algo, vale, yo soy lo que doy en Massana. Entonces, ahí me balancé, claro. Bueno, en mi caso yo creo que fue una cosa un poco producto de como que la trayectoria vital te va llevando de forma natural, ¿no? El otro día tuve que hacer un repaso de cómo había llegado yo a dar clases, porque yo creo que básicamente porque trabajo bien sobre presión, bajo presión, no sé si sobre bajo presión. Y yo creo que bajo, ¿verdad? Entonces estaba repasando eso, ¿no? Mis orígenes, yo venía del diseño gráfico, estuve un tiempo trabajando como diseñadora, monté mi propio estudio, me iba presentando algún premio de carteles, bueno, iba haciendo mis cosas. Y al conocer ilustradores, precisamente pensé, uy, qué gente tan encantadora, ¿no? Mira, qué jóvenes se les ve, a ver, cumpleaños, sí, qué bien, ¿no? Qué vitales, qué simpático. Sobre todo también porque era un ámbito mucho menos empresarial que el diseño gráfico. Y a mí la parte de empresa, esto de la corbata no me acaba de cuadrar, ¿no? Entonces, bueno, hice el salto a la ilustración y casi inmediatamente, o sea, gané el Lazarillo porque fue esto lo que facilitó el salto y en un año estaba coordinando la revista de la Asociación Profesional de Ilustradores. En esa época nos conocemos, ¿no? Y bueno, esto era un trabajo gratuito que se hacía por amor al arte y yo lo hacía pues simplemente porque estoy loca y me gusta meterme en berenjenales, ¿no? Y entonces aprendí muchísimo, claro, aprendí mucho coordinando una revista que era toda de contenidos relacionados con la ilustración y a la vez tenía bueno, pues el contacto con el diseño gráfico y yo creo que esta doble vertiente hizo que desde el ISABA me buscaran para dar clases de ilustración, de narrativa ilustrada en tercero de diseño gráfico. Claro, yo estuve 2 años coordinando la revista y prácticamente enlacé, o sea, encadené los 2 años con dar clases en el ISABA, luego ya me salieron las clases en Massana, después me ofrecieron clases en EINA, desde EINA a Philip Stanton, un día sonó el teléfono y fue bueno, muy curioso porque yo pensé, uy, Philip Stanton, o he hecho algo malo
o me va a proponer que coordine un posgrado, porque yo lo pensaba, yo pensaba, en encajaría ¿Pero habías bien. hablado con él sobre ese No, tema? jamás, ¿no? pero le estaba dando vueltas. O sea, yo misma mira. pensaba, "No, una cosa sobre ilustración infantil se podría hacer, parece a la García Feliz". Y bueno, fue lo segundo, entonces a partir de ahí ya quedé... Bueno, ¿Cuánto hace? caminando. Que estás Pues haciendo llevamos 13 ediciones ahora. Sí, Esta es la sí, sí. 13ª. Se ha hecho la 13ª ya. Bueno, pues por ahí es probablemente. Fue una llamada muy fructífera la de... La de Philip, Philip, sí, ¿no? sí, 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 desde luego. Sí. En Masana también estaba muy a gusto, fue por Sí. cuestiones personales que, bueno, tuve a mi hija y esto de la conciliación familiar es otro tema que podríamos Sí. hablar muy largo, sí, sí, sí. Sí, yo creo que es más sobre todo en los contenidos, porque también a mí me estaba muy a gusto. Yo creo que, Sí. que sobre todo que se ajuste a lo que tú crees que puedes ofrecer puedes mejor, ofrecer, yo creo, claro. ¿sabes? Que realmente Sí, te sí. sientas que estás completo en aquello que estás haciendo. Bueno, Yo he dado clases a estudiantes de diseño, he estado en la BAU también dando clases. Y nunca he sentido que fuera lo mismo, porque no se están jugando la propia identidad de alguna forma. O sea, dar clases de ilustración a gente que hace diseño o a gente que quiere hacer ilustración cambia absolutamente, porque hay una lección que ya está hecha. Ellos quieren hacer aquello, con lo cual, si tú les dices apretar el acelerador, lo van a apretar. Si no están comprometidos con la disciplina, porque es parte de otro campo un poco mayor, que es lo que más les interesa, el caso del diseño, es mucho más difícil poder conectar con ellos desde el lugar en el que los puedes llevar al máximo. Los nuestros acaban como dinamos, súper cargados, ahora están entregando el proyecto y están así. Pero que es la única forma que tenemos de poder poner todo lo que ponemos. no, las clases de ENA también son para ilustradores ahora, porque claro, es un Sí, poco sí, específico, claro, ¿no? sí. No, para que no parezca, porque sí que empecé dando clases en una especialidad de diseño gráfico, pero luego ya fue todo para ilustradores. Sí, siempre. sí. Sí, eso sí bien. Claro, los ámbitos en que dais clases son un poco diferentes. Sí. O sea, en tu caso, son unas clases de un posgrado que dura 4 meses, en el que das 2 materias, Sí, que tienes ¿cuántas secciones por materias? Como... son 5, Cinco 4 en una y 6 sí, en otra, y luego el de... Claro, el ves a los posgrado alumnos 5 más. una vez a la semana Sí. durante 3 horas cada 3 vez, horas, claro. una vez a la semana. Sí. En tu caso, en cambio, son un curso que dura 2 años, Son de 2 formación años, que sí. dura 2 años, Sí, donde tu curso son muchas horas a Sí. la semana. sí. Entonces, bueno, eso hace... Y hay una diferencia principal, y es que el nuestro es generalista, es decir, aborda la ilustración desde muchos ángulos Sí. y mirando muchas vertientes, y vosotros estáis focalizados en la ilustración editorial infantil, entiendo. Editorial no, en la infantil, En la infantil, pero no necesariamente en realidad editorial. es porque se le da, claro, por oposición a ilustración creativa que hace más talleres, que toca técnicas, que, bueno, no sé, es más variada en algunos aspectos, y toca ilustración de prensa, y toca ilustración para adultos, y reportaje. Ilustración infantil se cogió como un poco como segundo curso que podía recoger a la gente que acababa creativa, porque se especializa en lo que es narrar a través de la ilustración. Sí, vale, sí. Pero básicamente, más que ilustración infantil, sería especializado en narrar a En través de la... Sí. narración visual. Lo que pasa es que, Sí, claro, el claro. ámbito en que había más trabajo de forma más clara era Era infantil sí. hace unos años. Nosotros hacemos un módulo, porque incluso un nomenclator de materias, nosotros no llamamos materias, les llamamos módulos, no llamamos ejercicios, son unidades de programación, son rollazos. Cuando hacemos narración visual, narrativa, que es donde hacemos libro, también damos 2 textos para elegir, uno es infantil y el otro... Bueno, a lo mejor estoy adelantando. Narrativa, damos 2 textos, uno que es infantil y el otro que no, incluso el infantil, que suele ser un clásico, no necesariamente tiene que ser ilustrado desde un punto de vista infantil, se le puede dar la nota como quieras, ¿no? Sí. Nos sentamos en narrativa, pero es uno de las unidades de programación dentro de un módulo que es el taller de proyectos de ilustración. En lo que yo veo más diferencias, ¿me permites? Sí. Es tal vez en que vosotros tomáis a los alumnos como desde el principio para hacer un trayecto largo de 2 años, ¿no? y casi se puede uno iniciar en la ilustración en vuestro curso y realmente hacer un trayecto en el que se desarrolla muchísimo, ¿no? Y a nosotros nos viene la gente para una especialización que claro, es de nivel de posgrado, y por lo tanto comporta el que prácticamente todos los alumnos
previamente tienen una experiencia en ilustración. Y bueno, aquí sí que me adelantaría con muchos temas, o sea que no sé si guardármelos o no. Pero... Bueno, la pregunta Sí, cuál era. ¿En qué se diferenciaban, no? pregunta iba la pregunta iba, ¿cómo influía la relación que se puede establecer de profesor-alumno en esos dos ámbitos tan diferentes? Sí. La relación es distinta, porque es diferente ver 3 horas a la semana a un alumno o la complicidad que se crea durante un proceso largo de enseñanza. ¿Cómo afecta esa relación, la frecuencia? ¿Cómo pensáis vosotros? Para nosotros, para mí personalmente, y yo creo que para muchos alumnos, la experiencia debe ser transformadora. Es decir, después de pasar 2 años por una escuela en la que hay gente que está madurando contigo, en el que si nos vemos 2 veces por semana y estamos hablando desde dónde estás proyectando tú las imágenes, cómo ves el mundo, cómo te relacionas con esa forma de ver el mundo, cómo lo explicas, cómo construyes ese discurso en las imágenes, vamos a estar hablando de ti. Y como si hablamos de ti, estamos hablando de nosotros también, ¿no? Hay momentos en los que tienes que apartar un poco el papel y decir, oye, ¿te lo tomas en serio o no te lo tomas en serio? Entonces ya no estás hablando de dibujar. Y eso yo creo que en ese ámbito nos llegamos a conocer mucho, porque lo que yo creo que nos significa realmente a nosotros y a nuestros alumnos es la presencia. Estamos muy presentes. Cuando hablamos, somos la gente, somos las personas que hay detrás del trabajo, ¿no? Y eso me parece que en ese sentido es transformador. Tenemos alumnos que empiezan con 19 años y salen con 21, tenemos alumnos que empiezan con 40 y salen con 42. Y en todos los casos, o en la mayoría de los casos, sobre todo el feedback que tenemos con los años, es que ese momento fue clave en su desarrollo posterior. Y para mí lo más importante es eso, es esa relación tan intensa en la persona. Nos conocemos mucho. Nos conocen ellos a nosotros y nosotros los conocemos a ellos. Bueno, en nuestro caso es una píldora mucho más intensa, en el sentido de que es un curso más corto, y igualmente es una experiencia muy transformadora, porque yo lo que hago es que recibo los dossiers de todas estas personas que entran en el curso, y entonces los veo antes de entrar. Y de hecho hacemos, desde el tercer año del curso, introduje una asignatura específica que era orientación del dossier al principio de todo, con lo cual, aunque hay poco tiempo de contacto en comparación, sí que lo primero que se hace es volcar sobre la mesa quién es cada cual, ¿no? Y bueno, y sacudir las vergüenzas y decirlo todo hasta el final. Aparte yo soy muy bruta, lo digo todo muy directo, ¿no? Y con esto quedan inmunizados desde el primer día. O se mueren. Y luego hay otro efecto muy bueno, que es que hacen piña. O sea, claro, yo cuando estudiaba siempre decíamos que lo mejor es tener un enemigo común, porque así todo el mundo se hace piña. Pues nada, rápidamente forman piña. Y bueno, hay también mucha gente que viene de fuera, más o menos la mitad de los alumnos son extranjeros, normalmente de Latinoamérica, y esto hace también que estén muy presentes en las clases, que estén en un momento en que todas sus alertas están puestas al máximo ahí. Bueno, incluso de Cataluña mismo, se llama, hay gente que viene específicamente a pasar esos 4 o 6 meses que dura el curso en Barcelona, y esto crea un estado de atención muy fuerte, que además se puede mantener en este tiempo. Creo que eso está bien también. El mail ha hecho que también tengamos mucha más relación. Yo entro en pánico cada vez que alguien me saluda por la calle, porque pido, por favor, a todo el mundo que cuando se encuentre conmigo me haga el subtítulo de soy Monse y estuve en el posgrado tal año, o en el de infantil o en el de creativo. Pero no, hay mucha gente a la que sí recuerdo. Y bueno, pues esto, la cercanía con los alumnos también ha ido variando, ¿eh? Con las nuevas tecnologías. O sea, cada vez más lejos. Bueno, broma. Bueno, podemos pasar ahorita de cómo afecta la experiencia de enseñar en vuestro trabajo de ilustrador y viceversa. Cómo alimenta vuestro oficio dar clases. ¿Son vasos comunicantes? O sea, que se van como... Me gusta que me hagas esta pregunta. No, a ver, yo, claro, tengo la suerte de que las clases... no he mencionado que también he dado clases en el EMA,
En Girona. Escola Municipal d'Art de Girona, que es un formato muy diferente, muy familiar, absolutamente familiar. Eran 7 personas conmigo durante varias semanas, o sea que, bueno, que también lo conozco, y en Masana Permanent, esto de estar muy vinculado, ¿no?, al alumno. ¿Cómo afecta esto de dar clases? Pues la primera cosa es que, claro, cada año cuando te pones a dar clases, tú tienes que pedirle a la gente que haga una serie de cosas que como mínimo las tienes que hacer tú también, ¿no? Entonces es una bofetada en la cara a todo lo que haces mal cada vez que empiezas el curso. Sí. ¿Haces los ejercicios que le planteas? No, yo todo lo que exijo a mis alumnos... No. Las exigencias que yo pongo en una clase, cuando yo a un alumno le digo, no, tienes que bocetar hasta encontrar la mejor solución posible. Tienes que documentar, tienes que entender en profundidad cada brizna de lo que lees. Tienes que, en fin, ¿no? El repaso, bueno, dura varios meses, claro. Pues todo esto lo tienes que aplicar a tu propio trabajo, lógicamente, ¿no? Y a la vez, bueno, no sé, uno pasa crisis constantemente, ¿no? Pero una de las gordas me vino hace relativamente poco tiempo, hace un par de años así, o sea, en estos últimos tiempos, porque Internet pone a disposición de todo el mundo un montón de material, un montón de conocimientos, de documentación, de cosas, ¿no? Y yo de pronto me empecé a sentir como pequeñita, ¿no? Decir, y además lo de cuanto más, o sea, solo sé que no sé nada, esto va creciendo a medida que te haces mayor, ¿no? O sea, la conciencia de todo lo que te falta por saber. Y claro, empiezas a encontrar en Internet cosas que ya dicen lo que tú siempre has dicho, ¿no? De alguna forma. Y pensé, ay, me tengo que documentar más, ay, tengo que hacer más referencias. Ay. Y entonces he necesitado hacer repaso de cómo yo me planteo las clases y al final he vuelto a mis orígenes, que es, yo acompaño en el proceso y por eso cada año, o sea, es lo contrario de la sistematología esta de tener las clases muy preparadas. Yo cada año planteo ejercicios diferentes, pongo un texto nuevo porque lo descubro con los alumnos de una semana a otra, descubro con ellos cómo está estructurado, descubro con ellos la documentación, descubro con ellos todo el trabajo y un poco lo que intento es ponerme a su lado y desde la óptica de lo que ellos pueden hacer con su mano. Es decir, si yo dibujase como esta persona, si yo tuviera su cabeza y su mano, ¿de qué forma este trabajo lo lanzaría hacia el mejor lugar posible, ¿no? Y bueno, esa es la manera. Entonces, claro, esto también me nutre. Bueno, yo he sido siempre una ilustradora muy variable, tengo varios estilos muy, bueno, sí, registros que parecen muy diferentes, yo siempre pienso que son uno solo, la síntesis está siempre igual en todos sitios, ¿no? Pero esto creo que sí que me ayuda a estar situada al lado de los alumnos de manera muy singular con cada uno de ellos, ¿no? Y entonces me mantiene en esta diversidad y eso es muy divertido, o sea, multiplicarse de esa manera a través de los alumnos, pues a mí me estimula mucho, enriquecedor, sí, y me mantiene viva. Yo he aprendido muchas cosas que no he aplicado. Yo creo que lo que más me ha ido chocando con los años, muchas cosas, no sé si toda la palabra es chocado, pero para mí ha habido algo que ha sido aprender la humildad. Y es haber tenido alumnos que estaban en fase muy proteica, que han desarrollado una obra apabullante con los años. Y empezar a detectarlos mucho antes. Es decir, ahora ya empiezo a detectar sabiendo que probablemente dentro de 5 años tendré ganas de tratarte de usted, porque ya veo lo que hay en potencia y seguramente tú solo lo estás intuyendo y nosotros ya lo estamos empezando a ver. Eso ha sido bastante, para mí ha sido muy enriquecedor en todos los aspectos. Después, yo también empecé y en realidad aplico un sistema muy analítico en clase, muy de buscar los porqués, y de incluso, no tanto buscar los porqués yo, sino que sea el propio alumno el que se haga las preguntas correctas y se dé respuestas correctas, pero siempre dejando claro, y eso también lo he aprendido con los años, que yo no era tan analítico tampoco trabajando yo, que trabajaba mucho más con la intuición de lo que parecía. Y intentar que el alumno entienda que el análisis forma parte del espacio académico, que siempre tiene que estar, es decir, uno tiene que tener la capacidad para leer aquello que está escribiendo al mismo tiempo, de alguna forma, pero que lo que es de verdad funciona básicamente por otros
digamos, por otros canales subterráneos, por otras vías subterráneas, y que aflora, que el análisis sirve para que construyas los pozos para que eso aflore. Eso también ha sido algo que he ido aprendiendo con los años y que de alguna forma también se ha ido aplicando en mi propio trabajo. Y luego, todo lo que tenga que ver con la forma de entender la relación con las imágenes, la forma de comunicar, la forma de las actualizaciones estéticas que se han ido produciendo con los años, saber distinguir las tendencias comunes, porque a nosotros nos llegan, hemos tenido la época de los ciervos, tenemos la época de los flamencos, vamos teniendo todo lo que va viniendo, nosotros lo vamos teniendo también, ¿no? Y muchas veces los alumnos no saben de dónde viene cada una de esas corrientes, bueno, eso son modas, pero las corrientes, ¿no? Poder enriquecerte con lo que está ocurriendo ahora mismo en todas partes, que es algo que generalmente, por ejemplo, yo no hago nada en autoedición, pero estoy bastante conectado con lo que está ocurriendo en autoedición precisamente por mis alumnos, porque ellos sí que hacen, y estimulamos a que lo hagan, por supuesto. O sea, que en realidad realmente hay un feedback que ocurre a muchos niveles, al nivel de la información, al nivel de la creación, al nivel de tu relación con tu propio trabajo, de tu relación con los demás, con los compañeros de profesión. Yo creo que es muy enriquecedor en ese sentido. Son 30 personas nuevas cada año que conoces. Con sus nombres y apellidos, los ves dudar, los ves temblar, algunas veces los ves llorar, ves cuando hay un insight, que hay veces que ocurre delante tuyo, que estás haciendo preguntas, y veces que hay un clic en el cual el pensamiento empieza a ir por un lugar nuevo al que nunca había ido hasta entonces. Esto, y a veces pienso, ¿qué profesión te puede devolver esto? Es muy particular, ¿eh? Claro, y yo creo que las clases de vocación es una palabra un poco fea, pero un poco rara. Pero yo creo que son las clases en las que la gente se juega algo de ellos mismos. Es donde ocurre eso. Y a mí me parece que esa experiencia de 30 personas a las que has visto emocionarse, sufrir, caer, levantarse, evolucionar y traer el orgullo de estar trabajando sin dormir durante todo el fin de semana y pongo esto en la pared y vamos a hablar de esto, a mí eso me parece impagable. Impagable no sé si es la palabra. Sí, se puede pagar. Pero... Bueno, el ritmo acelerado de los avances de la tecnología, que va modificando la técnica para elaborar imágenes y reproducirlas, y en cierta manera también hay unas alternativas estéticas que antes ni nos podíamos plantear, simplemente no se podían hacer, ¿no? Considerar, esto tiene un poco que ver con lo que tú estabas diciendo, pero ¿consideráis que es necesario mantenerse al día? Y también me gustaría saber si dedicáis espacio en vuestro curso para el aprendizaje de nuevas destrezas que tienen que ver con la tecnología. O sea, si la tecnología es presente en Sí, nosotros, de hecho, en el taller que yo doy, que no lo he dicho, pero yo lo doy con Pereginart, que somos un complemento, yo creo que funcionamos muy bien. O sea, somos dos profesores al mismo tiempo en el aula, con lo cual son dos voces de dos autores. Aparte, Pere fue alumno nuestro de la escuela, fue alumno mío al principio cuando empezaba, somos amigos, o sea, nos llevamos muy bien. Lo he hecho durante muchísimos años con Arnal, que también somos amigos de muchos años. Y no siempre convergimos en nuestras opiniones. Y en eso que decía de la intuición versus el análisis, Pera es la pura intuición, o sea, Pera es la pura sensación y las cosas florecen por ese camino. De todas formas, lo que debía decir es, sí que hacemos énfasis, porque además damos una pequeña parte, porque nuestras unidades de programación, que son los ejercicios, están dentro de unas cosas que se llaman unidades formativas, que están entre los módulos de las unidades de programación. Hacemos una que es tecnología, y que es donde introducimos las técnicas digitales, pero además introducimos animación, porque nosotros creemos que es muy importante poder controlar los rudimentos de la animación low cost, para entendernos. Pero yendo a la pregunta, allí trabajamos una parte de la técnica, pero nosotros insistimos siempre en que eso es un desarrollo posterior, precisamente por lo que tú decías antes. Pero también nos vienen alumnos formados que están en un reserve, o nos vienen alumnos que no han estado nada formados. Nuestra intención es trabajar desde algo más profundo, más de base.
Entonces intentamos que en la medida de lo posible el trabajo sea lo más manual posible, para que haya gesto, para que haya error, para que haya suma de capas, para que haya esas cosas en las que para que haya tiempo, es otro tiempo también, el tiempo del trabajo manual es otro, para que no haya tanto control Z, para que haya encontrar más soluciones. Intentamos que eso suceda a lo máximo, es decir, que hay tendencias de alumnos que te vienen y te dicen que lo rellenan con el color, que es algo que haces cuando trabajas profesionalmente y tienes que ir rápido, o clonan algo y lo ponen al lado, pero siempre les hacemos notar que si estás estudiando esto es porque te gusta dibujar. A mí, como espectador de lo que tú propuesto, no me puedes escatimar una parte de ese placer de verte dibujar. No me pongas lo mismo invertido. Si quieres que haya esta forma invertida, dibújala, ¿no? Entonces sí que intentamos que eso ocurra en el papel, lo máximo posible. Y con respecto a la información, respecto a las tendencias, lo mismo. Si hablamos de dibujo, hablamos más, o sea, empezamos remontándonos a Rembrandt, en lugar de acabar con dibujantes de última generación. Es decir, cuando acabamos hablando de dibujo, en realidad estamos hablando de Hockney, en el dibujo, digamos, porque estamos hablando desde dónde surge el dibujo. Entonces la información respecto a las tendencias, más bien vamos filtrando con los individuos los que van percibiendo, ¿no? Decir, mira, pues esto es lo que te interesa, mira Sasek, por ejemplo, que es lo que está a principio o en una parte importante de lo que tú quieres hacer, porque muchas veces ellos no pueden remontar los ríos, tú no les puedes dar toda la información, tú les puedes abrir compuertas, como en todo el conocimiento. Entonces, una vez, incluso les puedes señalar las compuertas, donde están, donde pueden remontar, pero el gesto de decidir entrar e investigar es siempre de ellos. Entonces intentamos tocar lo máximo posible, pero no los atiborramos con información respecto a esto, porque además como van modificándose año a año, y donde se llama, además cada generación de alguna forma niega la anterior, y hay estas contradicciones. Intentamos es que entiendan que las camisetas del Zara son una cosa y un libro de poesía es otra, y que no puedes manejar la información, o sea, no puedes, es una expresión que no nos gusta mucho usar, pero lo que tienes que manejar la información que estás utilizando con la propiedad del medio en el que estás, ¿no? Esa es la típica frase que después cuando la vea diré, porque antes decíamos, lo destacaremos. La destacaremos, lo ponemos de titular. Perdón, hay poca poesía en el camino de Zara. Es emblemático. Yo cortito, a ver cómo me sale. No, claro, el formato de nuestras clases no permite estar haciendo un taller específico de tecnologías ni de Photoshop o de aplicación de X técnicas a la ilustración. Lo que sí que se promueve mucho, una vez más, es que los alumnos entre ellos, puesto que tienen todas las horas que no tienen con nosotros, hagan un flujo de información lo mayor posible. O sea, todos los años tenemos personas que dominan de maravilla la acuarela, gente que domina increíblemente bien Photoshop, personas que trabajan con animación, gente de distintas especialidades. Que ellos pasen conocimiento. Sí, entonces lo que sí que, claro, que en las clases de INA un poco ha sido la propuesta es que toda esta parte de información fluya mucho entre los alumnos. Y eso yo creo que funciona bastante bien, o sea, en grupos que se fusionan mucho. Por otro lado, claro, lo que, no sé, tu pregunta me da pie para un poco reflexionar sobre lo que ha pasado en 20 años de dar clases, porque es un periodo muy largo. Sí. Fíjate, la próxima pregunta para allá, pero por eso te encanta que hables de eso, cómo ha cambiado la ilustración y por extensión la enseñanza de ilustración, o sea que... No, pero digo haciendo referencia a las nuevas tecnologías, porque eso sería otra cuestión casi, ¿no? Pero tendría que ver, pero sí que claro, o sea, al principio de dar clases, al principio de yo trabajar en este medio, lo que ocurrió es que, o sea, yo tampoco venía de Bellas Artes, ni venía de una escuela en que me hubieran dado técnicas de manera específica de diseño gráfico, entonces sí que hago Z-cutting, es una cosa que me gusta mucho, pero lo que siempre perseguí es un resultado concreto para acabar cualquier libro que yo hacía. Al venir del diseño gráfico, yo creo que también el concepto como ilustrador es mucho más de buscar la solución óptima para cada libro. O
sea, hemos sido ilustradores que han ido modulando su estilo a lo largo de los años. Yo al final me he quedado como con 4 o 5 líneas o registros más o menos similares. Tú, Pep, también tienes como unas puntas, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, yo creo que eso es una secuela de haber sido formados como diseñadores gráficos. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido primar la comunicación, que la expresión ha secundado la comunicación. Yo creo que esto es lo que nos define como generación incluso. Porque no éramos solo nosotros. Yo creo que la generación anterior sí que venía del mundo de la pintura. Entonces la expresión era... Bueno, y de la pedagogía, porque claro, eso de lo que ha lastrado la ilustración infantil, está entrecomillada, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, seguramente lo lastró, pero también seguramente formó parte del boom de la época, de una generación aquí, de la gente que venía, que trabajaba en el ámbito del cavall fort, para entender, que evidentemente tenían muchas de ellas tenían más como maestras, pero hubo un afianzamiento de la ilustración como con unos valores que iban más allá de la función. Y eso yo creo que fue muy significativo, de la misma forma que yo creo que lo fue que en la segunda mitad de los 80, primeros 90, desembarcó toda una generación que sí que se había formado en diseño, entonces aplicaba criterios de comunicación. ¿Qué tú dices del objeto? Planteaba el objeto como un artefacto comunicativo. Acabo, la respuesta es simplemente que entonces o sea, mi manera de plantear el cómo abordar el aprendizaje de las técnicas es siempre en función de lo que tú quieres conseguir, que al final es lo mismo que tú has dicho, ¿no? Con lo cual, bueno, mira qué resultado quieres, qué quieres comunicar, con qué sensibilidad lo quieres transmitir, qué tipo de no sé, de intención y de emoción quieres poner en esto que estás dibujando. Y cómo se adecua la técnica, que puede ser busca la técnica, digital o no digital, independientemente y busca la técnica que te facilite ese resultado, y si necesitas aprenderla para llegar a ejecutarla así, pues bueno, ponte a ello y hazlo, ¿no? Porque al final es el interés profundo en una cosa lo que te mueve a dedicarle horas y horas y horas, ¿no? En esto de interés profundo, porque yo creo que es realmente nosotros, al menos lo que intentamos es trabajar en ese nivel. Partimos de una idea, y es que hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos, y digamos, todo eso es expandible, todo es moldeable, todo es, digamos, no sé, adaptable es una palabra muy fea, pero todo se puede enriquecer, pero precisamente lo que intentamos es que no solo es lo que quieras hacer, juega también con lo que surge, con lo que... Nuestra forma de plantear el proyecto final, por ejemplo, siempre empieza con una pregunta, es ¿qué te interesa hoy? ¿Qué te gusta hoy? Haz una lista de cosas que te interesen. Y si acaba apareciendo el fútbol en tres partes, vamos a plantear qué podemos hacer con el fútbol. A lo mejor acabamos haciendo una animación. Pero más que una voluntad de lo que quiero conseguir, es ¿qué tengo? Y con lo que tengo, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué puedo aportar con esto? ¿No? O sea, se suma, yo creo que también estaba en lo que tú estabas diciendo, el interés profundo es eso, es quién eres tú, porque al fin y al cabo, parecerte a otro no te va a llevar a ningún lugar. Sí, a largo recorrido, a lo mejor en un sprint te pone en no sé qué situación, pero si tú quieres sostener esto que desde mi punto de vista, y siempre lo he pensado, es una carrera de fondo, si lo tuviera que comparar con una práctica deportiva, o surge conecta con una beta tuya genuina, digamos que la tienes contigo cuando vas a cerrar los ojos y te vas a dormir, o es un trabajo muy desconectado de ti, ¿no? O sea, eso redunda en encontrar la propia voz. Es parte de ello, es por parte supuesto, de ello, sí. ¿no? Es que a lo mejor esa voz ni siempre se expresa con el dibujo, pero en cualquier caso lo que expreses con el dibujo que esté conectado con esa voz. Hay una cosa muy divertida que pasa con los alumnos, ¿no? Que por eso lloran y se ríen y todo lo demás, ¿no? Y lo que pasa con todos nosotros, ¿no? Que es que, por un lado, hay que aprender a encontrar esa voz que sale que es tan íntima, ¿no? Y por otro lado, hay que aprender a desconectar las críticas que hacen a tu trabajo de las críticas que te hacen a ti como persona, ¿no? Porque esto es algo que en la vida profesional también, bueno, tienes que ir encajando muchas veces, ¿no? Bueno, es imposible gustar a todo el mundo siempre, ¿no?
Y por eso digo que la primera sentada esta de coger el dossier, exponerlo públicamente y comentarlo en voz alta es un tremendo ejercicio para, para la gente, bueno, que en teoría ya son adultos y derechos, ¿no? Pero bueno, que otra de las labores constantes de pasar por una escuela, por lo menos para mí como profesora, consiste en que el alumno aprenda a ponerse en su trabajo y a la vez a salirse de él para poder contemplarlo objetivamente, admitir las críticas y construirlo y ir más allá, ¿no? Y tú has dicho una palabra que es la de la profesión, que has salido varias veces, y que también es otra de las cosas que yo creo que para nosotros es importante, porque hemos trabajado con ellos sin darnos cuenta durante mucho tiempo, y en los últimos 3 o 4 años lo estamos diferenciando, sobre todo cuando por ley nos han recortado los años, el tiempo de duración, nos han recortado, hay más formación en centros de trabajo, que es un sinsentido para una cuestión como la ilustración, pero que hay que hacerlo, y que es la diferenciación entre la actividad y la profesión. Es decir, nosotros trabajamos con los alumnos intentando que se desarrollen en una actividad, eventualmente profesionalizable. Pero la profesión tiene muchísimos más condicionantes y ni necesariamente la profesión es el mejor lugar para desarrollar la actividad, y aquí realmente lo que te tiene que preocupar es cómo desarrollas esa actividad, cómo transformas en imágenes ese relato, ese conjunto de ideas, y cómo mantienes tu expresión, tu capacidad para comunicar, tu capacidad para conectarte con unos medios técnicos que permitan poner esas imágenes del mundo de la materia, y luego la profesión tiene otra serie de condicionantes, como el de hay que hacerlo rápido, hay que trabajar con unos límites que nosotros utilizamos en nuestros estudios. Trabajamos mucho con los límites porque entendemos que nos permite también acotar muy bien cuestiones de calendario, cuestiones de técnicas, que no todo el campo sea abierto, ¿no? Que todo sea posible. No siempre todo es posible. Marcas un canon y dentro de ese canon hay que crecer. Sí, y las propias limitaciones a veces son las que te empujan a buscar las soluciones. Claro. Porque nos utilizamos mucho nosotros. Pero diferenciamos mucho entre la actividad y la profesión. Muchos de nuestros proyectos desarrollados en clase no serían profesionalizados. Probablemente no serían vendidos. Nosotros, en cambio, es un curso de especialización en la profesional, claro. No, y para nosotros, digamos, el destino final es la profesión, claro, pero no lo ponemos en la clase porque realmente si ponemos una Blancanieves... claro, bueno, porque estamos en... Por eso que vosotros cogéis desde el principio. Exacto, desde el lugar. Nosotros teóricamente estamos tomando una labor última, ¿no? Ya. Sí, que incluso a veces pasa por recoger a alumnos que... A ver, claro, nos encontramos con niveles muy diversos de todas maneras, ¿no? Porque, claro, las procedencias... A veces incluso viene gente que no tiene una formación ni en ilustración, ni en bellas artes, ni en diseño, pero que tienen una conexión con la enseñanza muy fuerte y que a lo mejor pues dibujan por afición de toda la vida y tal. Entonces, ¿qué estaba diciendo? La conexión, los alumnos nuevos, estamos hablando de la profesión de la actividad. Ya me vendrá. Lapsus. Ya me vendrá. Sí, bueno, también tú hablabas que hay una materia ahora de hacer dossier, o sea, de que los alumnos elaboren, eso es una visión hacia el mercado laboral muy directa. Totalmente, sí, uno de los objetivos del... Que creo que no se presenta en vuestro caso. No, es más, lo que les decimos es que no hagan nada para el dossier. Ya. Ahí hay una diferencia porque hay muchos... Nosotros, uno de los puntos uno de los ofrecimientos del posgrado... bueno, ya sé, ¿ves? Lo que iba a decir es que hay personas que pasan por una fase... O sea, hay que compaginar el tener alumnos que atraviesan fases muy diferentes a lo largo del curso, que seguro que a vosotros os pasa. Lo que pasa es que en 2 años es más manejable tal vez que en 4 o 6 meses, ¿no? Porque hay personas que llegan, y esto lo advierto al empezar las clases, ¿no? Hay personas que llegan después de haber dibujado mucho, pero sin todavía haberse enfrentado a usar el dibujo para comunicar algo concreto, ¿no? Entonces, estas personas están todavía en un punto de partida muy inicial en el que tienen que ponerse a probar de todo y a equivocarse
y a no tener miedo, y realmente la escuela es un lugar donde experimentar a saco, ¿no? En cambio hay personas que ya han pasado todo ese proceso, durante años han estado experimentando, han pasado por escuelas, han hecho carreras completas y se encuentran con que no tienen una voz propia, porque precisamente a lo mejor las escuelas han podado partes de sus, ¿no?, brotes que tenían cuando nacieron a esta actividad y entonces los recoges en ese momento en que tienes que un poco repasar todo lo que han hecho en los últimos años y ayudarles a ver quiénes son ellos, ¿no? Separando el grano de la paja, separando lo que son ejercicios para adquirir destrezas de allí donde surge, donde emana la personalidad de ellos, ¿no? Que puede convertirlos en alguien con algo que decir de una forma totalmente única. Entonces, claro, tienes alumnos, nosotros tenemos alumnos que están en recorridos muy diferentes. Sí. No, nosotros también, imagínate, tenemos alumnos que tienen 18 años que no siempre, ¿no? Digamos, nada es una verdad así tan, o sea, pero a veces hay alumnos con los que sencillamente les falta experiencia de la vida, otros no, tienen 18 años y se desarrollan mucho y en cambio con 40 les falta. Claro. Pero sí que en general, tarde o temprano, todos acaban un poco conectando. Claro. Y desde luego estamos todos conectados. Yo creo que ellos también, en que da igual, el talento es muy diverso, da igual el talento que tengas, no es decisión de cada uno el talento que tengas. Y un poco da igual, incluso como has venido, hay que poder desarrollarte y crecer durante ese periodo. O sea, la escuela pública tiene que ayudar. Tiene que ayudar a desarrollar todas esas cosas que eventualmente pueden llegar a ser una profesión. Pero digamos, no puede garantizar la profesión, puede garantizar que el alumno ahora está en contacto con todos los elementos importantes necesarios para desarrollar esa actividad. Lo ha asumido de una forma u otra, pero habrá estado en contacto con ellos. ¿Se puede enseñar la creatividad? ¿Cómo? ¿Se puede enseñar la creación de nuevas ideas? Yo creo que la creatividad se desarrolla muchísimo ejercitándola, brutalmente. Y, o sea, yo en mi propia persona es algo que hace que ahora me sienta mucho más tonta diciendo cosas, porque hay cosas que me parecen como súper fáciles y de pronto cada año te vuelves a encontrar con que no tienes que recordar que eran muy difíciles años atrás, incluso para ti, ¿no? Entonces ponerte en la posición de la persona que no las tiene tan practicadas, que no tiene esas destrezas tan practicadas y acompañarlo para que vea cómo sí que se puede, coja la confianza de que se pueden desarrollar, ¿no? Hay un comentario, ahora habiendo dado clases en el último curso que acabo de terminar la semana pasada en ilustración creativa, cada año es curioso porque claro, tú te vas haciendo mayor y hay cosas que ya borras de tu repertorio mental, ¿no? Pero cada año me sorprenden personas que me dicen, es que yo soy así, yo soy de esta manera y yo esto lo hago así, ¿no? Es mi forma de dibujar. Y pienso, pero todo es maleable en realidad, ¿no? Y a veces, claro, la personalidad no se puede simular. Digo, el estilo del ilustrador al final es un reflejo de su personalidad. Y la personalidad de cada uno, por mucho que la reconviertas, que te tiñas el pelo o que hagas lo que quieras hacer, bueno, va a salir por los poros de tu piel. Y en el estilo del ilustrador pasa lo mismo, ¿no? Ahora, una cosa es eso. Y otra cosa son esas limitaciones que tú te pones pensando que conforman tu estilo. Eso solo son limitaciones. Sí. Limitarte no te ayuda a crecer como ilustrador nunca. Yo creo que la creatividad, un poco como el estilo, nosotros teóricamente tendríamos una unidad de programación, o sea, un ejercicio dedicado al estilo. A mí eso me parece una aberración, porque el estilo se trabaja, el estilo, lo que dices tú de la personalidad, es como el dolor corporal, es que lo exhala el estilo. Mejor o peor, más definido o menos indefinido, pero es algo que forma parte de ti. Como la creatividad son cosas que se desarrollan no en un módulo o en una unidad formativa, sino que se desarrollan en todo el proceso. Lo que sí se puede y se debe hacer es invitar a salir del formato cuadrado de pensamiento. Es decir, al fin y al cabo,
La creatividad son sinapsis, es la energía, la atención que se desvía por un camino nuevo y llega a lugares inesperados. Exacto, y de lo que se trata es que empieces a darte cuenta de chispazos que ocurren y que los que haces al vuelo por posibilidades que pueden seguir. Claro, invitar a los alumnos a que hagan esto, es decir, que se muevan dentro de una retícula más o menos cartesiana en la que les estás pasando una información que es necesaria para construir esos artefactos comunicativos y expresivos que quieren construir, pero al mismo tiempo invitándoles a salte de la convención, explora qué ocurre cuando piensas al lado de lo que estás leyendo. El hecho de leer, tú hablabas del texto, es que el ilustrador empieza a serlo en el momento en que, el ilustrador literario en el momento en el que lee. Y el hecho de leer, tiene que ser un buen lector, ¿sí? Sí, es la lección número uno, el primer mundo. Se lo digo a los, bueno, ayer hice una charla con niños de 5 años y fue lo primero que les enseñé. Tienes que saber, al menos que tienes que ser una caja de resonancia intensa. Es decir, tú te puedes equivocar en tu tesis. Y hay libros ilustrados que yo no comparto para nada la tesis con la que se han ilustrado, pero tienes que poder conectarte con una lectura de ese texto que de alguna forma haga resonar y amplifique significados del texto, ¿no? Si no, no entiendo muy bien para qué se hace. Y nosotros invitamos a que eso ocurra constantemente. Los porqués generalmente que preguntamos tienen que ver con eso, con salte del lugar preestablecido al que quieres llegar. Eso, por ejemplo, es otra de las diferencias que yo creo que tenemos con diseño. El diseño era muy planteo, metodológicamente, cuando lo estudiamos, también todo ha cambiado tanto ya, gracias a Dios, pero cuando lo estudiamos era planteo unos resultados y hago la construcción formal para poder llegar a esos resultados. Nosotros ahora trabajamos de una forma mucho más abierta, donde el resultado es imposible que lo preveas. Lo vas a ir encontrando a medida que vayas avanzando en el desarrollo de tu proyecto. Pero había el famoso brainstorming, que es maravilloso. No, estos son puntos de partida, no son puntos de llegada. Sí. ¿Qué os gusta más de dar clases y qué es lo que más os molesta? Ups. ¿El trato con la gente? ¿Te gusta o no? Es lo peor. Es lo que más y lo que menos. Estaba buscando una respuesta única. Que vale para ambos. Yo, desde luego, digamos, la actividad propiamente, lo de conocer a 30 personas cada año. Sí, yo creo que tú antes contestaste un poco eso, ¿no? De lo que más te gustaba, de tener la oportunidad, y bueno, y tú también, de vivir distintas maneras de enfocar un problema, ponerse en la piel de otras personas. Sí, bueno, y eso, hay gente absolutamente estimulante y maravillosa y que te hace sentir, bueno, vivo otra vez y esperanzado en la humanidad y personas contumaces. Que era una palabra que le gusta mucho. Contumaces. Ah, la palabra nueva. Sí. La decía, perseverancia en el error. Mira, persevera en el error. Vale. Personas contumaces a las que quieres, amas profundamente y tienes que sacar todo tu amor para seguir Yo no sé si está muy bien, ¿no? Hasta que los golpeas. No, yo lo que creo es que hay gente con la que no consigues conectar. A mí me ha pasado poco. Sí, pocas veces. Pero me ha pasado, y eso siempre es un poco frustrante. Y más cuando no me he estado dando cuenta de que no estábamos conectando. Me he dado cuenta digamos, a la hora de decir, hostia, claro, es que no he llegado a verlo. O a verla, ¿no? Una de un poco frustrante, perdona, ¿no? Pero luego las cosas que realmente sí que otra de las cosas que me complace mucho de enseñar es que, no sé tú, yo creo que tú tienes un estudio, tú trabajas con gente. Ahora no, he trabajas en estado casa. 3 años. Yo siempre he trabajado en casa. Y en un trabajo creativo, en el mismo espacio en el que vives, la neurosis se dispara a unos niveles, después de tanto tiempo. Yo creo que
sigo siendo normal porque doy clases. Porque seguramente habría venido en latín o... No, me he visto mal trabajar. Yo voy a decir que seguramente el abandono sería mucho... Veía Whoppers en casa, tendría la tele todo el día encendida. Vivir en casa y trabajar en casa, en un trabajo creativo que además cuando lo es, tiene momentos de muchísima ansiedad. Es otra de las cosas que tenéis que hacer transmitir a los alumnos. No todo el tiempo es placentero. Hay momentos en los que si realmente te estás jugando la piel de alguna forma con lo que estás haciendo, la ansiedad creativa es lógica. Yo sufro un montón en muchos momentos, sobre todo en proyectos de libros, en proyectos de envergadura. Saber gestionar esa ansiedad, que si no lo hubiese sacado de casa, el hecho de dar clases, seguramente tendría bastantes problemas en gestionarla, ¿no? Y 2, 3 días, dependiendo del semestre, de la semana, salgo y me ocupo en los problemas para construir algo de otra gente. Para construir algo o de su vida. Y de sus alegrías. Y de nos reímos un montón, estamos vivos juntos. Y eso, para mí, es impagable. Bueno, preguntabas antes cosas que han cambiado en estos años. Sí. También, bueno, tiene que ver con la cantidad de cosas que se añaden, que uno debería mencionar al principio de la lista, pero en el formato de clases nuestro, que es tan breve, todas las advertencias que se hagan, ¿no?, respecto de eso, ¿no?, de que las críticas que vas a hacer tienen que ver con tu propia vivencia, con lo que te exiges a ti mismo, que todos estos momentos de ansiedad son normales y lógicos. O sea, toda esta lista a lo largo de los años se ha ido haciendo como mucho más definida y más larga, ¿no? Yo creo que también, claro, empezamos jovencitos dando clases, ¿no?, y ahora estamos por los 50 años ya. Entonces, para mí una cosa muy curiosa es que he pasado de dar clases a personas que eran mayores que yo. O sea, yo en Elisaba tenía alumnos que tenían 3, 4, 6 años más que yo y que de hecho llevaban 7 y 8 años dedicándose a dibujando y yo solo llevaba 3. O sea, que yo estaba dando clases a personas que de hecho llevaban un desarrollo más largo que yo, incluso en la profesión. Pero siempre fui muy analítica, y esto me salvó, ¿no? Y sí. Entonces, pues claro, en ese momento yo acompañaba desde una sinceridad infantil brutal, juvenil más bien, ¿no?, y con un empuje brutal, ¿no? Y poco a poco he ido, bueno, mi marido fue mi alumno, o sea, he pasado por las fases en que igualé la edad de mis alumnos en general, porque han sido más en torno a treintañeros, ¿no?, la mayoría de las veces. Y luego los he ido rebasando y ahora son como un poquito mis hijos. Sí. ¿No? Y bueno, pues te coloca en otro lugar, ¿no? No solamente el mundo cambió, sino también tú respecto de ellos, cada vez los ves más jóvenes. ¿Veis? Se están viendo más jóvenes todos, ¿no? Porque claro, tú te ves igual siempre. Y bueno, pues esta experiencia es muy bonita también, ¿no? El ver cómo las generaciones se alejan y de alguna forma pues te hacen, no sé, aceptar que la vida va pasando. Y luego esto que estás diciendo de los hijos, que es gracioso, pero yo creo que yo no tengo hijos. Me parece que es más profundo que una frase, ¿no? Sí. Aparte, digamos, de alguna forma, porque no es una sola idea que tenga yo, sino que tú me acabas de expresar, al fin y al cabo estamos transmitiendo un legado, estamos cogiendo algo, primero estamos haciendo que alguien, ayudando a alguien a ser aquello que quiere llegar a ser, o acercarse a aquello que quiere llegar a ser. Me parece que es un acto importante en la realidad de la gente. Después estamos transmitiendo un legado al que pertenecemos. Muchas de las cosas que transmitimos las hemos adquirido también, las mezclamos con lo que somos, pero incluso en lo que somos también hay mucho de lo adquirido. Y luego la relación, al menos también nosotros en un largo proceso, yo creo que un día te conté una anécdota con una ilustradora concretamente cuyo padre estaba lejos, que publicó el proyecto que hizo en clase y me lo trajo y me dijo, mira, mi padre no se lo puede llevar, te lo traigo a ti, porque en esto creo que ocupas ese lugar, ¿no? Y yo sentí que era algo que realmente no es solo una sensación, una emoción propia, que yo a veces pensaba, debo sublimar algo, pero seguramente, porque al fin y al cabo estamos en una actividad, es que es eso, no es aprender
un oficio puramente técnico, es algo que compete a todo lo que tú eres, digamos, lo interpela todo. Y o estás con todo o no estamos en serio, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hace que sea tan... Un acompañamiento, intenso, ¿no? es un acompañamiento profundo. Sí, Al menos yo lo digo así. Sí. Pues muy bonito. O sea, hay me una- parece Sí. muy profundo, ¿no? De tener esa relación tan estrecha de crecimiento, Sí. acompañar el crecimiento de otros, ¿no? Muy interesante. Pues aprovecho, pregunto a alguien de no sé dónde, Betty Rodríguez, que si le seguís la pista a los alumnos y qué se siente con sus éxitos o fracasos y que creo que se relaciona con lo que... Pues sí, con lo que estábamos, sí, yo creo que se infiere de lo que acabo de decir, ¿no? Con los éxitos siempre es un orgullo, que yo creo que eso tiene que ver con la cuestión también de este vínculo, y emoción y admiración. Es un poco lo que decía antes, cuando ahora veo la carrera en un sentido amplio, no solo profesional, sino creativa, de algunos de los alumnos que tuve en los primeros años, yo me quedo absolutamente admirado. O sea, me emociona, y me emociona mucho haber intuido que había ese potencial. Pero claro, cuando ese potencial se despliega con todo lo que puede llegar a ser, me parece absolutamente maravilloso. Y luego me gusta mucho también saber de la gente que no se ha dedicado a la ilustración, pero en cambio mantiene el recuerdo de la experiencia de la escuela como algo muy potente en su propia trayectoria y en lo que están haciendo actualmente. Ya sea fotografía, ya sea escenografía, ya sea... O sea, la propia responsabilidad, el vínculo que establece con lo que se hace, de la forma que nosotros planteamos que creemos que hay que hacer, lo arrastran hasta su siguiente actividad o lo que después acaben haciendo, ¿no? Para mí eso ya es un bingo total. Si una enseñanza pública de algo específico pone las semillas de un trabajo que después va a florecer en otro terreno y aquello es útil, yo creo que no sé si se puede pedir más. No sé. Nosotros Bueno, hacemos... por nuestra parte, a ver, por supuesto que tenemos vinculación con los que han sido alumnos. Aquí hay unos cuantos, que levanten la mano los que sean alumnos. 1, 2, 3, 4, por lo menos 4, hay 5 personas que han pasado por clase conmigo. Y hay personas a las que directamente es que no hace falta que les sigas la pista, porque hacen así, te la están viendo así, ¿no? Voy a mencionar a Manuel Marsol, que ha llevado el premio de Bolonia este año, así como el gran exponente, pero bueno, está Leire Salaverria, que creo que fue también pasó por Salaverria, o bueno, no sé, no tantos... Joan Fernández de Escolor fue alumno mío en Masada Permanent, ha sido alumno vuestro y después pasó por Eina también. Y bueno, no sé, hay realmente muchos nombres que podrían caer aquí, pero por encima de esos nombres, que son los que se nos saltan a la cara, ¿no? Aunque no queramos, y nos encanta que sea así, nosotros justo hace ahora 2 años, que han cumplido, hicimos una exposición conmemorando los 10 años del curso, en que yo me tiré a la piscina, me arriesgué y pedí que las personas que habían estado como alumnos en el posgrado enviaran trabajos profesionales para hacer una recopilación, una exposición de esto. Y en EINA, bueno, cada año hacemos una exposición del grupo, y ese año el grupo muy generosamente no solamente hizo su propia exposición, sino que ayudó a montar la exposición de trabajos profesionales de toda esta gente. Y bueno, a lo largo de 10 años más de 100 personas expusieron trabajos profesionales abundantes, que bueno, contando con que pasan 22, 24 personas por el posgrado cada año, pues creo que es un porcentaje muy alto, ¿no? Aparte de lo que dices tú, mucha gente, bueno, hoy en día creo que muy poca gente se sustenta con una sola profesión, ¿no? Todos damos clases o hacemos, en fin, venta ambulante a la vez, ¿no? 1000 cosas más. Pero sí que obviamente toda la gente que pasa por un curso de ilustración yo creo que sale muy transformada por todo lo que hemos dicho. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo 2. Venga. Una para cada uno. Ay, personalizada. Bueno, pueden ser personalizadas, que también después cuando las recuerde tampoco sabré quién me ha dicho qué. Una es para ti porque has dicho que es más profesional,
¿no os preocupa jamás el enorme número de estudiantes, de profesionales que salen a la calle cada año? Es decir, yo he calculado que en Cataluña son unos 400. Voilà, mira, Y pues no van hay 22 del 400 nuestro. editoriales o propuestas o espacios mediáticos donde ejercitarlo. Sí. ¿No te asusta? Bueno, yo como vengo de ciencias puedo hacer muy bien las divisiones. Bien. Y entonces de estos 400 solamente te he dicho 22 más o menos vienen del nuestro, ¿no? Y de esos 22, 11 son de fuera. Ah, vale. O sea que, ya o se sea que ya... Bueno, esto primero, ¿no? Lo segundo es que... a ver, yo... Estos periodos críticos que uno pasa, ¿no? Comportaron también esta pregunta, ¿no? El decir, jolín, ¿no? Cada año ahí saliendo gente al mundo profesional y tal. Y yo no solamente, o sea, no solamente sale gente al mundo profesional, sino que la mayoría de los que salen al mundo profesional ya estaban en el mundo profesional cuando entran en ENA. Con lo cual, muchas veces, incluso, nosotros pedimos que aporten un portafolio, un dossier de trabajos, pero también un pequeño currículum, que en muchos casos no lo miro muy por encima, pero en casos realmente desastrosos sí que me lo estudio. Porque si son personas que ya están publicando, entonces los admito en el curso. Porque creo que hay una labor pedagógica de hacer crecer la profesión en positivo, a ver, esto sí que es una palabra fea, aleccionar, ¿no? En el sentido de lo que es la buena ilustración, de lo que es un trabajo hecho con cara y ojos. A ver, yo encuentro que es una tremenda falta de respeto verter en este mundo tan competitivo, talar árboles y verter cosas que realmente no valgan la pena. Entonces, bueno, pues nada, saco mi espada en favor de que el curso no solamente forma para la profesión, sino forma en el mejor de los sentidos para una actitud crítica mucho mayor. Y justamente porque el mercado está inundado de cosas que difícilmente valen la pena a veces, pues creo que dotar a los alumnos de una actitud crítica superior es una labor que me justifica. Contestado. Continuarà. I ara toca tu. Ai, la porta! No, recordo... Te digo en castellà. Ah, vale. Me sale un acento No, porque que no... te digo una gana de mí total. Tú has dicho que tenéis muchas asignaturas y muchos módulos en la estructura. ¿Tenéis algo? Y has dicho muy bien que hay que interpretar el texto, hay que leer. ¿Algo que sea hay que escribir? Porque para mí es uno de los defectos, especialmente en este país. Los ilustradores quieren, la mayoría de ellos, hacer un álbum, una obra así, solemne, aunque sea muy sencilla, pero la práctica de la escritura, en paralelo a la de la lectura, a mí no me parecería mal. Lo que pasa es que no conozco ninguna escuela de ilustración oficial o no, que acoja la asignatura de escritura, porque para mí es un problema. En el seno de la escuela lo hemos hablado varias veces, sobre todo con Arnal, con el que muchas veces hemos estado debatiendo hacia dónde vamos. Y ahora Arnal ya no está en el ciclo, está en el grado, con un plan de estudios totalmente distinto. Seguimos manteniendo mucho contacto, pero no tenemos estas mismas discusiones que teníamos. De hecho, tanto es así que varias veces había surgido la posibilidad de trabajar en una propuesta de posgrado que nos acabó cuajando, y uno de los condicionantes de los que hablábamos siempre era una introducción a las cuestiones literarias, porque creemos, yo creo que tienes absolutamente la razón, es decir, que porque el hecho de leer, el hecho de formular en escrito verbalmente ideas, al fin y al cabo es seguir trabajando con imágenes. Si haces una narración visual, ¿cómo narras? Absolutamente. ¿Cómo te narras? Absolutamente. Lo que pasa es que no hay espacio para esto. Nosotros trabajamos dentro de unos contenidos LOE que nos vienen dictados, entre los cuales, antes lo he especificado, que teníamos que hacer un ejercicio. Por ejemplo, teníamos que hacer un ejercicio sobre cada uno de los ámbitos profesionales
casi te diría que ya en el momento en que se formuló esto, esos ámbitos profesionales ya se habían hibridizado tanto, mezclado tanto los unos con los otros y disuelto tanto que no funciona así. Ya no funciona. Uno sobre estilo, que vamos a trabajar el estilo, no, perdona, vamos a trabajar lo que cuentas y vamos a trabajar cómo lo cuentas. Y en cómo lo cuentas vamos a ver qué hay de impostado y qué hay vamos a intentar detectar qué hay de natural. En lo del texto, lo primero que pedimos cuando vamos a abordar el ejercicio de narrativa es lee y escribe lo que has leído. Pero no nos cuentes el argumento, escríbenos de forma ordenada, con lo cual tenemos todo tipo de niveles. O sea, tenemos algunos que es como de... con estas faltas de ortografía no puedes pensar en dirigirte a un editor, nunca, a nadie. Son los menos, son los casos menos. Los casos mayores hacen unas lecturas, yo casi diría, afiladamente psicoanalíticas, de textos metafísicas, ¿no? Y algunas son impresionantes, la capacidad para profundizar y para enraizar ese relato con su momento histórico. O sea que sí que intentamos que hay una conciencia de esto, pero realmente una vez empiezas a abrir puertas de una actividad tan compleja como esta, pero yo también creo que la ilustración es una actividad especialmente compleja, porque increpa o reclama de un espíritu artístico, de un potencial expresivo muy grande. Reclama de un conocimiento técnico, de cómo vas a construir técnicamente esas imágenes, cómo las vas a poner en el mundo, un vínculo con las artes gráficas o ahora con las tecnologías online. Reclama de recursos de comunicación, la capacidad para generar discurso mental, verbal o no, pero digamos, que tenga un origen de alguna forma verbal y que pueda conectar y transmitir ideas sin necesidad de que en ese punto exactamente tú las tengas que compartir. Muchas veces esto pasa en prensa. O sea, convoca muchas partes de la identidad de los que tenemos allí. Más que convocará. Y, claro, seguro. Porque se va haciendo muy complejo la ilustración. Y es un sitio al que están desaguando muchas otras actividades artísticas también. La ilustración hubo un momento en el que salió de la imagen bidimensional a la tridimensional. Y de repente había gente que construía su mundo, necesitaba el uso de la fotografía, necesitaba el uso de técnicas. Sí. Y eso es lo que es formidable en la ilustración. Y porque es relativamente barato producir algo. Si tú eres escultor y quieres trabajar el mármol, como mínimo necesitas una piedra así de mármol para poder hacer algo, ¿no? La ilustración, yo también creo que por eso hay tanta demanda. Y esa demanda genera mucha oferta y se pone mucha gente en el mundo dentro. Por un lado, yo creo... un mundo supervisual ahora. Sí. No, yo creo que va a ir acogiendo y va a ir absorbiendo. Decías que no todo el mundo se puede dedicar profesionalmente a la ilustración, y es cierto, no todo el mundo que es ilustrador es exclusivamente ilustrador, pero sí que los hay, gracias a Dios, y además los hay, les va muy bien. Pero digamos, esta cosa de ir poniendo ilustradores en el mundo ocurre con todas las disciplinas, no solo con la ilustración. Incluso, si nos paramos a pensar, incluso pasa con los libros. Grandes editoriales que tienen grandes colecciones tienen que ir poniendo. Es que estamos en esta cultura de crecimiento constante. Somos cada vez más gente en el mundo. Que formamos parte de esta especie de expansión. Esto nos llevaría a otra conversación mucho más compleja, ¿eh? Pero... Te me estás alejando del texto. Sí, del texto me voy del texto. Eso es un pie de página. Caray, el 42 como... No, pero lo digo porque sí que creo que no hay mucho que hacer respecto a eso. Es decir, delante de la demanda tú tienes que tener oferta, y tienes que hacerles entender que no basta con dibujar, de la misma forma que no basta con tener buena luz para ser un cantante pop. Por decir algo muy plano, un cantante pop, que tienes que tener algo más, y una de las cosas que tendrás que saber gestionar es tu relación con tus clientes o interlocutores, porque a veces tus interlocutores no serán clientes, ¿no? Porque si trabajas en autoedición no necesariamente estás pensando en un cliente como interlocutor final. Tu capacidad para ser proactivo, tu capacidad para ser interpelado y responder a tu momento social y tu implicación crítica con la sociedad en la que estás. No basta con dibujar y con hacer ni dibujos bonitos, ni dibujos expresivos, ni comunicar bien, tiene que haber una... Ahora asústanos los... No, pero funciona.
¿Para todos? No, nunca, nada ha sido para todos. No todos los jugadores de fútbol. Bueno, sí. ¿Sí? En el jardín del Edén para A todos. todos. Sí. Hubo un tiempo en que sí, pasa que es muy pretérito. Yo creo, perdona, Tú querías continuar. Yo quería decir una cosa respecto de la pregunta que le has hecho a Pep, que es que tenía que ver con la introducción de la escritura en la pedagogía de la ilustración, ¿no? En las clases de ilustración. Y bueno, nosotros en EINA, el formato es de varios seminarios, son 8 seminarios, creo, 8 o 9, Sí. y entre ellos hay uno que es dado por Irene y Cecilia, aquí de Caré, en el que hacen análisis de alumno ilustrado y por lo tanto repasan muchos textos en su conexión con las ilustraciones, analizan esto. Luego hay otro pequeño taller con Jorge Zender en el que trabajan la escritura, se hace un taller de escritura creativa, son todos pildoritas, ¿no? Luego hay uno de los seminarios es de ilustración de texto literario y claro, yo soy una entusiasta de la escritura y de la literatura y de destripar cómo está montada esa ficción tremenda que es un texto literario, ¿no? Y entonces pues dedico por lo menos 1 o 2 clases a analizar muy en profundidad los textos, ¿no? Finalmente se acaba con un taller con Gusti en el que se desarrolla un álbum ilustrado, en el que Gusti no pone ni quita una coma ni una palabra a lo que los alumnos hacen. Pero normalmente esto emana ya desde el taller de Jorge y culmina allí. Es verdad que los textos al final no son textos pulidos, porque en ningún momento hay una clase de escritura en sí misma, pero creo que al que pasa por el curso, como mínimo un cierto respeto a la escritura le tiene que entrar. Y por supuesto, si su vocación, como en mi caso, ¿no? Lo dirige en esa dirección, creo que buscará cómo formarse, ¿no? Porque queda plano que esto no sale por casualidad. Justamente, o sea, yo he escrito desde novelas de 200 paginitas, con letra pequeñita y pocos dibujos o ninguno, a un libro de bebés, ¿no? Que hemos publicado con, no sé si 24 palabras o así. Y puedo asegurar que cuanto más corto el texto, más loco te vuelves para escribirlo, ¿eh? Es mucho más fácil, a ver, no es más fácil escribir 200 páginas, No, Lo es bueno más es 24 fluido, palabras, pero es más fluido. pero desde luego 24 palabras de un texto largo son mucho más fáciles de escribir que 24 palabras de un álbum ilustrado. Lo bueno no es fácil. Sí. Bueno, y Lo sobre bueno todo no es lo que es muy fácil, condensado, lo lleva a mucha reflexión. depuración. Y luego tú has dicho una cosa que me creo que es importante, y es al menos habrán entrado en contacto con algo. Es obvio que nadie sale formado al 100%. Ni con 3, ni con 6 meses, ni Dios con nos 2 libre. años. No, es que no, es que Con no, 60 años de no, está claro. Es decir, uno tiene que ir madurando, el propio camino de la madurez es parte del aprendizaje. Y yo creo que eso es... Y de hecho, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en INE, ya hicimos una clase que a mí me pareció flipante, en diseño gráfico, que era una optativa con Sam Abrams, que era Introducción a los Estudios Literarios, que era análisis de textos. Y analizamos Hemingway y Thornton Wilder, y a mí me pareció fascinante aquello. Y siempre pensé, ojalá pudiéramos recuperarlo, pero en nuestro formato no hay espacio, ¿no? Porque nosotros, yo creo que si nos dejaran a nosotros formular los contenidos, todo sería Seguro distinto. que iría, sí, Pero- hubo un momento en que bueno, Arnal sí, estuvo... sí, bueno, estábamos- estuvimos hablando de ello. Sí, creo recordar, Sí, me Pero, encantaría. pero tenemos lo que tenemos, tenemos el espacio que tenemos, y lo que se trata es de dar contenido a ese espacio que nos han dado. Estamos muy contentos del contenido que le damos, teniendo en cuenta que tenemos las limitaciones que tenemos. Pero estamos contentos. No sé. Creo que nos hemos pasado largo de la Mucho hora rato, ya, ¿no? ¿no? Solo una pregunta, Lismar Marcano pregunta, tampoco sé desde dónde, que si no pensáis en los cursos online, yo añado cuánto se pierde en un curso online, de la experiencia que tenéis de enseñar de cara, ¿no? Uf. Bueno, esto es la prueba de fuego, para mí, porque tengo horror a las cámaras. Pero cursos online, bueno, se está saturando, ¿no? También las redes de cursos online.
yo espero que los cursos presenciales sobrevivan, sigan sobreviviendo por algún tiempo, porque... Pero eso es incomparable. Sí, claro que sí, sí, porque... La experiencia directa es muy difícil. Y el contacto con los compañeros, es que lo que aprenden entre ellos exacto, es mucho más, sí, es sí, mucho, sí. o sea, a veces aprendes Lo más difícil con un es café esta hablando de la disciplina. película que viste la semana pasada, aprendes mucho más que estudiando unos contenidos que te han dicho punto por punto, esto se hace poniendo un pie aquí, luego el otro aquí, luego el otro aquí. Sí, Que no luego quiero cargarme algo que tampoco conozco en sí, profundidad, sí. pero sí que creo que hay elementos que son difíciles de sustituir. Yo tengo que decir que soy una entusiasta de el aprendizaje a través de los libros. O sea, yo, desde la Marie Kondo esta que ordena tu vida, ¿sabes? Me lo he leído y lo estoy aplicando y es maravilloso. No sé. No, sí, yo ahora tirando todo. Todavía soy no soy adicta, me encanta, pero soy de formato papel, o sea, cursos online de momento no, igual, bueno, caigo en la piscina directamente, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que para sacar beneficio de un curso no presencial, uno tiene que estar muy desarrollado y luego tener muy claro que lo quieres aplicar. O sea, la cantidad de esfuerzo y de madurez que conlleva hacer algo sin el acompañamiento de un profesor al lado es inconmensurable. Entonces yo creo que da muchas epifanías, que la formación de ese tipo provoca muchas veces grandes revelaciones, que ahora lo he entendido todo, lo voy a hacer todo perfecto, ¿no? Y al cabo de 3 días todo es igual. En cambio, bueno, a los alumnos que estáis aquí me lo podéis decir, creo que cursos presenciales con nosotros dejan un pozo que luego se va destilando a lo largo de los años. Yo todavía recuerdo pues, alguna frase de algún maestro que tuve en Masana y bueno, todos recordamos mucho más aquello que hemos vivido, oliendo el sudor del de al lado. Claro.